queremos expresarle a la comunidad nacional e internacional que los grupos que han gobernado al país posteriormente a los acuerdos de paz han sentido por las víctimas un desprecio profundo. Siendo así, todo este tiempo que ha transcurrido han mantenido a las víctimas del conflicto armado en el olvido y la desatención. Con esta nueva asamblea que ha asumido, las víctimas han venido a hacerle la misma solicitud que han venido realizando desde el año de 1996. Y la respuesta que se ha obtenido es la misma: ignorar las peticiones de las víctimas y ni siquiera agendarlo como punto de discusión de la plenaria número 70 que se desarrolló el martes anterior. La Asamblea Legislativa actual y el grupo político que gobierna continúa con la tradición de despreciar de forma profunda a las víctimas. Y eso es lo que queremos decir este día, que para las clases gobernantes, las víctimas, la voz de las víctimas sigue sin importar y las peticiones que realizan siguen siendo ignoradas de manera sistemática. Existe una decisión del máximo tribunal constitucional que ordena al Estado salvadoreño generar un proceso de reparación integral para las víctimas del conflicto. Queremos preguntarle a la Asamblea Legislativa a dónde está el presupuesto para atender a las víctimas de la guerra. Queremos preguntarle a la Asamblea Legislativa a dónde está el presupuesto para fortalecer las comisiones nacionales de búsqueda. ¿A dónde está el presupuesto para pagar las indemnizaciones que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de El Mozote, la más grave masacre cometida en la Asamblea Legislativa? Queremos preguntarle al fiscal general a dónde están esas investigaciones exhaustivas de las graves violaciones cometidas en el conflicto armado que fueron ordenadas por la Sala de lo Constitucional. Y queremos denunciar que la clase política, hoy como antes, sigue defendiendo a los responsables de las graves violaciones cometidas en el contexto del conflicto armado y sigue tomando partido por la impunidad, dejando a las víctimas y manteniendo el estado de desprecio profundo que han tenido los grupos gobernantes en el pasado. Eso es nuestro posicionamiento de este día. Los demás compañeros, si quieren reforzar algún punto en este momento. Yo quiero quejarme de que mi recibo era de 4.50. ¿Por qué es importante para ustedes que se declare este día 30 de agosto y qué conllevaría esto de aprobarse? Es importante que el Estado salvadoreño reconozca que el conflicto armado generó víctimas. Una actividad de carácter simbólica lo que busca es el reconocimiento del Estado salvadoreño de esas miles de víctimas que hubo en el conflicto armado. Aquí ya basta de pedir olvido, aquí ya basta de pedir impunidad. Las personas responsables de estos crímenes deben de ser investigadas, deben de ser procesadas y deben de ser sancionadas de acuerdo a los estándares internacionales y a lo que establece nuestra legislación interna. Lo importante es que el Estado salvadoreño reconozca que el conflicto armado generó víctimas y tome medidas para atender a las miles de personas que décadas después de terminado el conflicto siguen exigiendo verdad, justicia y reparación. ¿Su nombre completo? David Ortiz, Promemoria Histórica. Miguel quiere. No, estamos bien. Lo he dicho muy bien. Okay. Gracias. Muchas gracias. Okay. ¿Hay más preguntas respecto al tema? Bueno, esta es una pieza que van a presentar o ya presentaron. ¿Con El- quién la presentaron? El día lunes de la semana pasada, la diputada Claudia Ortiz nos apoyó para presentar una solicitud
y de igual forma en la sesión plenaria pidió que con dispensa de trámite se incluyera en la agenda y se pudiera declarar el 30 de agosto como el Día Nacional. Como ha pasado con las asambleas legislativas en los años anteriores, la Asamblea Legislativa actual sigue rechazando y demostrando desprecio hacia las víctimas del conflicto armado y ni siquiera hubo los votos para que la solicitud entrara como parte de la agenda que la Asamblea iba a discutir. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar ahora ustedes como comisión a partir de esta negativa que ha habido por parte de la Asamblea Legislativa? Promemoria Histórica es un conjunto de organizaciones que viene luchando por romper con la impunidad histórica de los graves crímenes ocurridos en el contexto del conflicto armado. Vamos a seguir exigiendo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que retome la discusión de la propuesta de ley que hicieron las víctimas. Vamos a seguir exigiendo al presidente de la República que deje de ocultar los archivos militares como han hecho todos los presidentes anteriores. Vamos a exigirle al fiscal general que investigue y que deje de tener esa unidad que se creó para investigar estos casos de adorno, que deje de perseguir personas que publican un Twitter en desacuerdo con la gestión gubernamental y que se centre en los temas importantes para el país, como es darle justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Es la lucha que hemos hecho y es la lucha que vamos a seguir haciendo. ¿Cuántas personas se verían beneficiadas con esta medida? Es importante tener claro que una medida simbólica está referida al beneficio de todo el país. Enseñarle a las nuevas generaciones que los medios violentos no son la forma adecuada para resolver conflictos es una medida importantísima. Queremos decir con esta medida que la guerra, que los crímenes de guerra no son permitidos y no pueden volver a repetirse en este país. Y entendemos que diputados y diputadas que levantan la mano para aprobar el régimen de excepción, que es una herramienta que hoy en día le está sirviendo al Estado para seguir desapareciendo personas, van a estar en contra de declarar un día nacional, porque son cómplices de esas personas que están desaparecidas y también son cómplices de las personas que están falleciendo en las manos del Estado. El Estado salvadoreño sigue cometiendo desapariciones forzadas. Esa es parte de las denuncias que queremos hacer. Quizás solamente voy a señalar algo. Miren, nuestro colectivo es un colectivo que ha sido integrado por diferentes organizaciones históricas que lucharon, defendieron los derechos humanos durante la guerra. Víctimas, defensores, que se les arrebató la vida a muchos de ellos. Y en ese sentido, nosotros sentimos el dolor de las víctimas, de los desaparecidos, de los torturados, de los asesinados. Es una realidad, pues, una realidad que se vivió hace muchos años y una realidad que se sigue teniendo aún hoy en día. A 40 años de haber finalizado el conflicto con la firma de los acuerdos de paz, la situación es una realidad. Y instituciones, instrumentos de protección a los derechos humanos muchas veces han ignorado el derecho que tiene la víctima de conquistar la justicia, la verdad y la reparación en todo este pueblo salvadoreño. Y eso nos ha llevado a que realmente nosotros sigamos trabajando por esto, porque consideramos de que el tema de los desaparecidos es un tema tan doloroso como ayer y como ahora, que siguen teniendo las madres, los padres, los hermanos, las esposas, y lo mismo está sucediendo hoy en día con los desaparecidos y desaparecidas que se han dado en este país en esta nueva época. Entonces yo creo que ese es un hecho preventivo, ¿verdad?, que realmente el Estado debe de armar de instrumentos de protección a la población salvadoreña, ¿verdad? Y tan siquiera, como yo le dije en alguna ocasión,
ni tan siquiera el Estado, ni los gobiernos anteriores y el actual se han mostrado a favor de proteger o más bien firmar, ratificar instrumentos tan valiosos de las Naciones Unidas y el sistema interamericano. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Entonces, al final vemos que, al igual que los anteriores gobiernos, como el actual, hay una burla, un desprecio hacia las víctimas. Y eso no puede seguir siendo, porque el pueblo debe estar consciente que despreciar a las víctimas del pasado es despreciar a las víctimas del presente y seguir despreciando las aspiraciones de justicia, reparación que se puede dar. Fortalecer el sistema de justicia en nuestro país es algo que nosotros, todos los seres humanos en este país, debemos de luchar para conquistar ese derecho de justicia que tanto venimos exigiendo. Y no es copando por intereses políticos o qué sé yo, esos intereses que realmente dejan mucho que desear, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que nosotros lamentamos profundamente que los señores y señoras diputadas de Nuevas Ideas, con nombres y los demás partidos políticos, incluyendo Arena, no hayan tenido el valor suficiente de responderle a las víctimas, sino más bien de tratar de humillar a las víctimas a través de no aprobar un decreto que no va a atentar contra los intereses políticos de nadie, sino contra los intereses de aquellos que les gusta capturar o desaparecer o golpear a los seres humanos en este país. Entonces yo creo que esto lo que ha demostrado, y por eso nos hemos hecho presente ahora, es para decirles, bueno, ¿qué ha pasado? Pues, ¿verdad? Siguen despreciando a las víctimas, siguen humillando a las víctimas. Nosotros también seguiremos luchando y trabajando para conquistar la verdad, la justicia y la reparación. Ese es lo que nosotros estamos haciendo el día de ahora, ¿verdad? Respaldándonos de instrumentos internacionales de protección de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, pues, ¿verdad? Para conquistar nuestros propios derechos locales, que es lo que establece, ¿verdad? En cada país del mundo a que luchemos y conquistemos nuestros derechos como tal. No se trata de venir a cuestionar por otras cosas y no por el derecho que tenemos y por lo que establece la Constitución de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Cuál es su nombre? Miguel Montenegro. Okay. ¿Alguna pregunta más sobre lo que hemos compartido esta mañana? Bien.